Nuevamente debemos con gratitud dar gracias al Señor por esta oportunidad que nuevamente nos brinda de poder juntarnos y de poder glorificar el nombre de nuestro precioso y suficiente Salvador, el Señor Jesús. Así que hoy día vamos a hablar de Él, vamos a hablar de su amor por los perdidos, vamos a hablar de lo que tiene el Señor Jesús en su corazón, que no hay más que el amor hacia los perdidos. Y así lo dijo Él, que había venido desde el cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le invito por un momento que podamos abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer al menos unos par de versículos y después oramos un momento. Dice así la palabra del Señor en Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía el Señor: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Gracias, Padre, porque queremos abrir tu palabra con temor, porque es tu voz la que hoy día deseamos escuchar, Padre. Abre nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a estar concentrados en lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Padre, gracias porque tenemos la libertad de escudriñar tu palabra, de reunirnos. Y ayúdanos, Señor, a estar delante de ti con temor y con reverencia, sabiendo el lugar donde estamos. Ayúdanos, Señor, a comprender siempre eso y a tener temor por este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la mies es mucha. Alguien creo que nadie podrá negar eso, ¿no? La mies es mucha. Hay un problema, que los obreros son pocos. Jesús, mientras duró su ministerio, entendía claramente, hermanos, la importancia del mensaje que debía de entregar. Eso es lo que Él vino a cumplir, el mensaje del Padre. Y este mensaje que traía en sus manos era el Evangelio de salvación. Y eso es lo que le importaba al Señor. El Señor no perdió tiempo. El mensaje había que darle urgente, porque era el mensaje de salvación. Cuando Jesús estuvo cerca de Samaria, recuerdan ustedes ahí en Juan 4, y el Señor vio un escenario que sus discípulos no alcanzaron a contemplar, no lo vieron, porque sus mentes todavía no captaban lo que el Señor amaba. El Señor amaba a los perdidos. Vayan ahí al Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando el Señor entra a Samaria, cerca de un lugar de ahí, en Sicar, y vea lo que el Señor ve y lo que sus discípulos no alcanzan a captar. Cuán lejos estaba el corazón de los discípulos del Señor. ¿Cómo tenía que enseñarles el Señor a estos 12? ¿Cuánto más tenía que pasar tiempo con ellos? Vea lo que el Señor ve y lo que sus discípulos no ven. Juan capítulo 4, versículo 35. El Señor les hace una pregunta a ellos y les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Mira el Señor lo que hace y responde. Qué interesante esto. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estando en Samaria. Pero los apóstoles, los discípulos no vieron esto. No contemplaron. Recuerden ustedes, no me quiero remontar y no quiero tampoco ocupar mucho tiempo en esto. Esta discordia que habían entre judíos y samaritanos, que no se podían ver, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Había que ir ahí. ¿Por qué?
Porque el Señor dijo, alcen vuestros ojos. Muchachos, vean lo que yo estoy viendo, vean la necesidad de la que yo me estoy dando cuenta, que hay perdidos y que necesitan del mensaje. Jesús, el gran evangelista, entra en Sicar y comienza a hablar con esta mujer sobre quién es Él, Jesús y su mensaje. Alcen vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, están listos. Está ahí, hay que ir solamente y proclamar el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes un episodio de Felipe cuando va al desierto y se encuentra con un hombre que iba en su carruaje y este hombre iba leyendo una escritura del Viejo Testamento, ahí en Isaías 53? ¿Y qué iba leyendo? A Jesús. Iba leyendo una profecía de Jesús y se acerca a Felipe al carruaje y le hace una pregunta a este hombre y le dice, ¿entiende lo que estás leyendo? ¿Y qué le dice este hombre? No tengo la más mínima idea. ¿Y cómo voy a comprender esta lectura si nadie me la enseña? Y ahí podemos tal vez decir y sacar una aplicación bíblica. Felipe, ahí están los campos blancos, listos para que tú vayas y prediques. ¿Qué hace Felipe? Sube al carro. Y mientras duraba ese trayecto, dice que comenzaron desde esa escritura, desde Isaías 53, hasta ese momento, y Felipe le mostró a Cristo. Qué sencillo, pero qué apasionante la vida de Felipe, que después Pablo en el libro de los Hechos lo reconoce como Felipe el evangelista. Ojalá el Señor nos reconozca a nosotros como la iglesia local del Bosque, como una iglesia evangelista, que hablemos del Señor. Los discípulos no vieron. ¿Qué vio Jesús en estos perdidos? ¿Qué vio Jesús que sus discípulos no vieron? ¿Sabe cuál que vieron? La necesidad. Jesús vio la necesidad de salvación. Eran perdidos, eran odiados por los judíos, pero Jesús los amaba y quería entregarles este mensaje. Qué impresionante. Pero hay otro gran detalle ahí en estos versículos y en este capítulo, queridos hermanos. Jesús comienza con ellos a hablar. Mire el versículo 32, capítulo 4, versículo 32. Mientras sus discípulos fueron a comprar algo para comer, ¿qué le interesaba eso, no? El estómago. Y qué bueno, ¿no? Jesús se los esperó en Samaria, ahí en Sicar. Y vea lo que dice. Él les dijo, porque en el fondo le ofrecieron comida, y Jesús dijo, no tengo hambre. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué le estaba diciendo el Señor con esto? Muchachos, yo tengo otros intereses. Es urgente entregar el Evangelio, es urgente. Versículo 34, y Jesús responde a esto y le dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Qué interesante. Esa es mi comida. ¿Somos evangelistas? ¿Abrimos las Escrituras y las explicamos y hablamos de Cristo? Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál era el interés de los apóstoles? Evidentemente, la comida. ¿Y cuál era el interés de Jesús? Completar la obra del cual el Padre le había encomendado. Maravillosos textos, queridos hermanos. Ahora volvamos por un momento con el primer punto que tienen en sus papeles, a Lucas capítulo 10, donde se va a centrar mayormente el mensaje. Jesús que le dice a ellos, versículo 1 y 2 del capítulo 10 de Lucas, la mies es mucha. Y tenemos un problema, que la mies es lo mismo que Jesús dijo, muchachos, levanten sus ojos, levanten sus cabezas y vean que los campos están listos. Están listos. ¿Has pensado, queridos hermanos, has leído alguna vez este texto de Lucas? ¿Te ha llamado la atención el amor que tiene el Señor por los perdidos?
Analicemos lo siguiente, mire, y veamos por un momento. Analicemos, queridos hermanos, nuestro corazón delante del Señor y respondamos tal vez a estas preguntas. ¿Qué estamos mirando? ¿Estamos completando la obra del cual el Padre nos dejó? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor se fue. Y nos dejó este encargo. ¿Seríamos tan irrespetuosos, tan desobedientes para poder desobedecer la orden del Maestro? Vayan, le dice el Señor, vayan, y yo estaré con ustedes hasta el final. Mateo capítulo 28. Vaya y enséñeles a todas las personas a que guarden los mandamientos, y yo estaré con ustedes. Qué promesas más hermosas. Entonces el Señor lo que hace aquí es encomendar a 70 de sus discípulos para que vayan de dos en dos delante del Señor proclamando el Evangelio. Hermanos queridos, ¿de qué lado estás? Cuando leemos estos versículos, ¿de qué lado estamos? ¿Hacemos nuestra propia voluntad o nos ponemos del lado del Señor para que nos hagamos caso de su mandato, de poder proclamar el Evangelio del Señor? Capítulo 9, del versículo 1, 2 y 6, vamos a ver algo interesante. Cuanto más, es mucho mejor, más liviana la carga de poder proclamar el Evangelio. Capítulo 10, versículo 1, mire lo que dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Vayan, le dijo, vayan. Algo similar sucede, queridos hermanos, cuando el Señor en el capítulo 9, retrocede un poquito, el capítulo 9, versículo 1, el Señor encomienda ahora a sus apóstoles, a sus 12, y es similar el mensaje, las instrucciones son similares. Capítulo 9 de Lucas, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Así los mandó, y a sanar a los enfermos. Eso les dio el Señor. Versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Anunciando, proclamando el Evangelio y sanando por todas partes. Esa es la esencia del cristianismo. A eso nos llamó el Señor. No nos llamó a hacer show, no nos llamó a perder nuestro tiempo, nos llamó a proclamar el Evangelio. Queridos, pueden pasar muchas cosas por el cual tú no estés predicando el Evangelio. Y tienes que analizar, y una de ellas puede ser que mi testimonio no me avala para hablar del Señor Jesús. Y eso sería tremendamente peligroso. Debemos de hablar del Señor. Debemos proclamar el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 6. Ellos salieron, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es el mandato que la iglesia debe de cumplir. No hay que perder tiempo. No hay que encerrarnos. No hay que cerrar la boca. Hay que hablar de Cristo. Con nuestro testimonio y con las Escrituras. Hay que hablar de Cristo. No podemos callar. Lucas capítulo 10, versículo 2. No hay que desalentarse en esto, queridos. No hay que desalentarse. Leamos lo que dice Lucas 10, 2. Y le decía el Señor, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué les parece esto? Es mucho el trabajo, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Rogar al Señor de la mies. Él es el dueño, Él es el Señor, y tenemos que rogar para que vengan otros, los podamos entusiasmar, los podamos conquistar, para que podamos proclamar el Evangelio de verdad.
rueguen al Señor. Esa es nuestra misión. No nos podemos quedar sentados. Roguemos al Señor de la obra para que envíe obreros, para que nos ayuden. ¿Te gustaría integrarte a esto? ¿Te gustaría ponerte en la fila de los 70? ¿Te encantaría hablar de Cristo? Hay un himno muy famoso: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, hermanos. ¿Qué hay en el corazón del Señor? Amor por los perdidos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en el corazón de esta iglesia? ¿Está el amor por los perdidos? ¿O está la comodidad de venir todos los domingos al templo y sentirnos a gusto? Y afuera los perdidos están yendo al infierno. Qué increíble. Rogamos, rueguen al Señor de la mies para que Él envíe obreros. Versículos 3 y versículo 4 es un llamado a la dependencia, a no distraerse del mensaje. Vea cómo el Señor fue tan específico con estos 70. No se desalienten, pero tampoco se distraigan al entregar el Evangelio. Versículo 3, y miren la orden que le da el Señor: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de los lobos. No hay que temer. Jesús dijo en el capítulo 28 de Mateo: yo estaré con vosotros. Y eso es lo que dice el Señor: los enviaré en medio de lobos. Versículo 4, qué raro estas instrucciones del Señor: no llevéis bolsa, o sea, no lleven dinero. Eso es, no lleven dinero. ¿Cómo es la dependencia del Señor? Por eso es que este punto tiene que ver con esto: un llamado a la dependencia del Señor y a no distraerse en el camino para proclamar el Evangelio. No distraerse. Versículo 3, no se distraigan, no se atemoricen. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No se atemoricen. No se atemoricen, queridos hermanos, por estos ruidos tampoco, ¿no? Versículo 4, no llevéis dinero en el camino. Deben de depender del Señor. No lleven dinero, ni tampoco alforja, ni tampoco calzado. Y aquí hay algo interesante: y a nadie saludéis por el camino. No se distraigan. Cuando dicen no saludéis a nadie en el camino, es porque esto tiene que ver con una costumbre judía, que cuando iba un extraño y posaba en una casa, se hacía una bienvenida y se saludaban y comentaban las cosas del día y hacían vida social. Jesús le dijo: no se distraigan, no saluden a nadie. No entren en las casas para que les sirvan alimento y ustedes ahí estén cómodos. Es urgente el mensaje, eso le está diciendo el Señor. No lleven dinero, no lleven alforja, no lleven calzado, si el Señor les va a suplir. Lo único que tienen que hacer ustedes es proclamar el Evangelio del reino. Eso es todo. Y yo haré el resto. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. No lleven nada de esto. ¿Y qué debían de anunciar ellos? ¿Cuál era el mensaje? Lucas capítulo 10, versículo 9. Y el Señor le dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado. Es urgente entonces, querida iglesia, el mensaje del Evangelio. Y poder decirle a la gente que tiene que arrepentirse, porque de lo contrario estarán una eternidad lejos de Dios y tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Y ese es el mensaje de hoy día. La gente no quiere escuchar el mensaje y somos enviados en medio de lobos. Si no, queridos hermanos, vean las noticias de cómo están muriendo los hombres y mujeres alrededor del mundo por proclamar el Evangelio del Señor. Están muriendo. Están muriendo, los están quemando, los están matando por proclamar el Evangelio del Señor. Qué increíble. Y el Señor nos envía en medio de ellos. Y el Señor les dice a sus discípulos
El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que la pierde, la ganará. Amén. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O estás cómodo ahí? Por eso es que al principio hice la pregunta siguiente: ¿de qué lado estás? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Te jactas de decir que Jesús te compró en la cruz? ¿Y no honras al Hijo con predicar el Evangelio? ¿De qué sirve? ¿No te estarás autoengañando? Hermanos míos, ¿alguno de ustedes ha llevado alguna vez a una persona a los pies de Cristo? Y una vez que llevaste a los pies de Cristo a esta persona, ¿le enseñaste la palabra de Dios? Es urgente, el Señor estaba urgente llamando a estos 70. Vayan y yo los envío. Qué interesante es esto. Y querido, aquí surge una pregunta que está en el punto número 2. ¿Realmente amamos a los perdidos? ¿Los amamos? ¿Realmente proclamamos las verdades del Evangelio? Porque si no proclamamos la verdad del Evangelio, es una respuesta muy básica entonces que tengo que responder. Entonces no estamos viviendo el Evangelio. Pues si no estamos dispuestos a proclamar las verdades del Evangelio, entonces significa que no estamos viviendo nosotros las verdades de la palabra del Señor. Amamos. Lucas capítulo 9, retrocede un poquito, versículo 51 al versículo 56. Es otra historia que podemos llegar a la conclusión de responder esta pregunta: ¿amamos realmente lo que Dios ama? ¿Y desechamos lo que Dios desecha? Leamos todos estos versículos para entender. Y no sé si les parece muy conocida dónde se realiza esta historia. Vamos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose el Señor, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Amamos lo que Dios ama? Interesante, ¿no? Algunos detalles importantes. ¿Sabe lo que Jesús, después de una larga jornada de trabajo y una muy larga, el Señor le dice a los suyos y deseaban descansar en una aldea para poder proseguir su camino y después dirigirse a Jerusalén? Y les toca nuevamente. Y le dice a 2 de ellos: muchachos, vayan, adelántense y preparen algo para que descansemos en esta noche. Y mandó a estos 2 apóstoles, Jacobo y Juan, y hagan los preparativos. ¿Y saben lo que dicen los hombres de Samaria? No los queremos acá. Váyanse, porque ustedes son judíos y ustedes se dirigen a Jerusalén, y lo más probable es que vayan a adorar allá. Cuando los samaritanos decían que en su monte era el verdadero lugar donde había de adorar, y no los recibieron. Cuando vieron los samaritanos que eran judíos y que iban a Jerusalén, versículo 53, los despreciaron. No pueden estar con nosotros. Vea la reacción. ¿Y qué vamos a ver? ¿Cuál es la reacción de estos 2 hombres, de estos 2 apóstoles? Versículo 54. Señor,
Señor, ten compasión de ellos. No dijo eso. Señor, es bueno mandar fuego y matemos a todos los samaritanos. Y me hace mucho eco de aquellas palabras de aquel hombre cuando dijo, Señor, si hubiesen 10, ¿destruirás esa ciudad? Por amor a esos 10 no la destruiría. Jonás es otro caso. ¿Amamos lo que Dios ama? Son preguntas de reflexiones, queridos hermanos. ¿Quieres que mandemos y descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Qué interesante. ¿Sabe que el versículo 54, estos discípulos ignoran el propósito del Señor y lo ven como el Mesías que va a destruir a sus enemigos? Así lo estaba viendo. Así era la imagen que tenían estos discípulos del Señor. El Mesías que venía a poner a sus enemigos bajo su estrado para matarlos a todos. Y muy por el contrario, Jesús vino porque era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Era el Señor que iba a entregar su vida 3 años después en la cruz del Calvario para que con esa muerte preciosa muchos fueran salvos. ¿Amamos lo que Dios ama? ¿O estamos pidiendo, Señor, ¿quieres que mande fuego sobre este vecino porque no lo soporto? ¿O te niegas a predicar el Evangelio a la persona que más te ha hecho daño? ¿Qué deseas para esa persona? ¿Qué deseas para tu enemigo? ¿Quieres que mandemos fuego? Señor, sácalo, Señor. ¿Sabe que el Señor los reprende a ellos en el versículo 55? Qué interesante historia esto, los reprende. Y sabe que literalmente lo que dice el versículo 55 es, ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón. Cuando Jesús le dice, no sé de qué espíritu sois, literalmente le está diciendo, ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón, qué tienen en su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón entonces? ¿Amamos a los perdidos? Y sabe que el versículo 56, que no sé si están en sus apuntes, para evangelizar hay que tener el corazón del Señor. Hay que tener el corazón del Señor. No podemos evangelizar si no tenemos el corazón del Señor, si no tenemos la mente del Señor. Queridos hermanos, tal vez no me responda lo que le voy a preguntar, pero mire, por favor, póngame atención en esto. ¿Es Jesús tu Salvador? Y podemos responder que sí. ¿Es tu Salvador? Y yo voy a decir que sí. Y no te voy a preguntar si estás seguro o no. Pero de lo que te voy a preguntar ahora, me gustaría que meditaras. ¿Es tu Señor? ¿Él es el Señor de tu vida? La palabra Kyrios significa Señor, amo, dueño, soberano de todo lo que yo soy. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a poder tener en nuestra mente un Salvador de nuestras almas, pero no un Señor de nuestras vidas. Y no lo miramos de esa condición. Porque si miráramos al Señor como nuestro Señor, haríamos lo que Él nos dice. Amaríamos lo que Él ama. Iríamos donde Él nos manda. Y te pregunto, ¿es tu Salvador? Y podemos decir que sí. ¿Pero es tu Señor? ¿Eres esclavo de Él? ¿Lo amas? Porque si lo amásemos, cumpliríamos sus mandatos. Si me amáis, guardaríamos sus mandatos.
Y uno de sus mandatos imprescindibles en las Escrituras es que vayan y anuncien las verdades del Evangelio. Por eso el Señor manda a los 70, de dos en dos, para que vayan en medio de lobos rapaces y puedan proclamar la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que le decía Pablo a los hermanos en Tesalónica? Hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Estás glorificando la palabra? ¿Está tu testimonio acompañándote? Qué impresionante. Por eso que el segundo punto es, ¿amas lo que el Señor ama, hermanos? ¿Amamos eso? Versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Y ustedes están pensando en que mande fuego del cielo y los consuma. ¿Cómo responde Jesús maravillosamente? Porque el Hijo del Hombre, ese es el corazón, eso es lo que hay ahí. Ese es el propósito, ese es el amor del Hijo de Dios. No vino a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Muchachos, vámonos a otra aldea. Allá nos están esperando. Marcos capítulo 1, no están en sus apuntes. Qué interesante también cómo el Señor los va a dirigir a ellos. Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio 1:1, Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Versículo 14, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y le decía a esa gente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Señor. Queridos, es muy fácil decir Jesús es mi Salvador. Es muy barato, perdónenme esta palabra. Lo difícil es, ¿eres mi Señor? Porque si eres mi Señor, debería estar anunciando y debería estar doliéndome el corazón por las almas que no han escuchado el Señor del Evangelio. Y por eso entonces el Señor venía a este mundo para entregar su vida. Y queridos, muchas veces somos como los hijos primeros en la antigüedad, como los primogénitos. Queremos los privilegios de la primogenitura, pero no queremos las obligaciones, ¿no? Para evangelizar, hermanos míos, hay que pagar un costo. Hay que hacerlo. Pues si no estás dispuesto a pagar un costo, estamos en problemas. Volvamos a Lucas, capítulo 9, versículo 57. Y hay que pagar un costo. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, estamos en problemas, hermanos míos. Veamos estos tres sígueme, que hay ahí, en Lucas 9, del versículo 57 al versículo 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Quiros, Señor, ¿será ese el impacto que este hombre le habrá dicho al Señor Quiros? Señor, ¿tú eres mi Señor? Señor, ¿qué le dice? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor conocía el corazón de este hombre. En los tres síguemes, Jesús responde a estos. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Jesús dijo, yo os enviaré a ustedes
en medio de lobos salvajes. Y este hombre le estaba diciendo, Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa es la intención del discípulo. Jesús le responde, ¿estás seguro? Porque sabes que las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos. Y replica con lo que el Señor después le va a decir a los 70. No lleven calzado, no lleven alforjas, no lleven dinero, no lleven nada. No saluden a nadie en el camino. Preocúpense de... Hoy día podríamos pensar no saluden a nadie en el camino, entonces ¿cómo predicamos el Evangelio? No. Vuelvo a insistir lo que dije anteriormente. No entren a hacer vida social a las casas. Anuncien la palabra del Señor. Ese es el primer sígueme. ¿Realmente este hombre habrá entendido cuál es el costo de seguir al Señor? Y somos, queridos hermanos, muy campeones para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y citamos textos. ¿Y qué está bien? ¿Cuál es el segundo sígueme? El segundo sígueme es una invitación. Y el Señor le dice ahora, y le dijo a otro, sígueme. ¿Y sabe lo que dice este hombre? Kyuros, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Qué interesante. ¿Y Jesús qué le dice? Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Así le está diciendo el Señor. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? Y esto es lo que muchas veces nos impide proclamar el Evangelio, porque no tenemos el corazón del Señor Jesús, no tenemos el interés del Señor Jesús, nos distraemos con cualquier otra cosa y ponemos nuestros intereses sobre los intereses del mandato del Señor. Señor, voy a hacer esto, pero déjame solucionar estos otros problemas primero. En uno de los devocionales de nuestro hermano Tranchini decía, ¿tenemos agenda realmente para Dios? ¿Tenemos el tiempo realmente para Dios? ¿Realmente tenemos el tiempo de leer las Escrituras? ¿Tenemos el tiempo de orar, de poder sumergirnos en este mar tan inmenso de las Escrituras? Y Jesús les mandaba a ellos de dos en dos, vayan y proclamen el Evangelio. Pero queridos hermanos, si las Escrituras no te impactan el corazón, es imposible que impactes a otro con las Escrituras. Es imposible. Si no estás dedicando tiempo. Entonces por eso que te hago un llamado. ¿Eres realmente creyente? ¿Lo eres? ¿Has nacido de nuevo? ¿Amas a los perdidos? ¿Está el Evangelio en tu corazón? ¿Vibras con el Evangelio? ¿Anuncias a aquel que murió en la cruz y resucitó y puede dar vida eterna? Él es tu Señor. El tercer, sígueme. Te seguiré, Señor. Versículo 61. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Qué increíble como el mundo, como nuestras responsabilidades en el mundo son más importantes. Dedicamos 8 o 9 horas a nuestro trabajo, pero dedicamos tal vez 1 minuto para orar, 3 minutos para leer la Biblia y con eso nos vamos. Y creemos que somos los súper espirituales de este mundo. Jesús les mandó a estos 70. Y no tan solo a estos 70, sino que han muerto millones y millones de creyentes por la palabra de Dios. Y han entregado sus vidas al Señor que los rescató, que era su Señor y su Salvador. Y murieron. Hebreos capítulo 11. Todos ellos murieron por causa del Señor y no recibieron lo que el Señor le había prometido ahí. Increíble. Y murieron por fe. ¿Y qué le dice el Señor ahora?
versículo 62. Y después voy a hacer la conclusión de esto. ¿Qué le dice el versículo 62? Y Jesús le dijo, ninguno, nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si has puesto las manos en el arado, entonces significa que le dices al Señor, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Pero si no lo has hecho, lee este texto y pon tu corazón para que el Señor examine tu corazón y puedas preguntarle, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Eres realmente mi Señor? ¿Eres mi Salvador? Porque hay que pagar un costo, hermanos. Y si no has pagado costo por ser creyente, estamos en problemas. Eso lo dijo el Señor. Volvamos a Lucas 10 ahora para hacer la conclusión. Y solamente algo muy breve, que la importancia que hemos estado hablando de poder proclamar el Evangelio del Señor, la urgencia, la disposición de poder proclamar las verdades del Evangelio. Es el mensaje, el Evangelio es el centro de nuestro mensaje para poder ir a los perdidos. Y nuevamente saben que los discípulos se desvían constantemente y cómo también podemos imitar esas conductas. Se desviaron del propósito y la importancia del mensaje. Capítulo 10 de Lucas, versículo 17, vemos cómo nuevamente se desviaron y dónde los discípulos pusieron su corazón, hermanos. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y sabe lo que veía Jesús? Le responde a ellos en el versículo 18, y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ellos venían contentos porque los demonios se les sujetaban. Parece que las prioridades muchas veces están un poco distorsionadas en nuestras vidas. Parece que muchas veces no entendemos Mateo 6:33, si lo pueden proyectar, sería muy bueno entender este versículo para poder comprenderlo y poder reflejarnos en este versículo. Mateo 6, versículo 33, para que podamos comprender un poco en este sermón de la montaña cómo el Señor les hablaba. Y ahí están las prioridades del creyente. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Va más primeramente buscad el reino de Dios. Esa es la prioridad del creyente. Poner mis ojos en el Señor. Poner la mira, decía Pablo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hebreos decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué interesante. Jesús constantemente nos está guiando a poner nuestros ojos en el cielo, donde el ladrón no entra, donde nuestro tesoro está seguro. Allá nos manda el Señor, porque somos peregrinos y extranjeros. Y nuestra mirada constantemente, queridos hermanos, debe estar pensando en aquel encuentro con nuestro precioso Salvador allá arriba en el cielo. Cuando Él nos venga a buscar, allá tenemos que estar. Pero ojo con lo que viene. Pablo le decía a Timoteo, está bien, pero Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que troza bien la palabra de verdad. Cuidado, Timoteo, cuidado. Ese era el interés de estos discípulos. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Muchachos, están equivocados. Pueden gozarse porque los demonios se sujetaron a vosotros. Pero mire el versículo 20 de Lucas 10. Ahí el Señor ahora los va a guiar nuevamente. Sus ojos van a ser guiados a lo que el Señor quiere entregarle. Versículo 20. Pero no os regocijéis, dice el Señor, de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A eso regocíjense. Querido, la evidencia de la salvación es regocijarnos de las cosas que Dios nos ha dado. Nuestra salvación debe ser el continuo regocijo delante del Señor. Señor, me has salvado solamente por gracia. Me has salvado. Queridos hermanos, si hasta este momento no has comprendido que el Señor es tu Señor, es bueno que lo medites y puedas ir a la presencia del Señor para que entregues tu vida al Señor y le digas: Señor, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Señor, haz de mí un hombre, una mujer que te pueda honrar y que pueda santificar tu precioso nombre y que pueda proclamar las verdades del Evangelio. Anda, si el Señor va a escuchar esa oración. Si no has comprendido que Él es tu Señor y has querido vivir todo este tiempo bajo tus propios propósitos, bajo tus propios mandatos, que es peligroso, cuéntale al Señor. Y quiero terminar con este texto del versículo 16. Como dice el Señor: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Nosotros somos los sembradores y el Señor es el que da el producto final. Pablo hizo esto, Apolos hizo esto, Cefas hizo esto, pero el crecimiento lo da Dios. Pongamos nuestros corazones, pongamos nuestros dones, pongamos nuestras vidas al servicio del Señor para poder anunciar y predicar las verdades del Evangelio. Las almas se están perdiendo y necesitan del Evangelio. Mis familiares necesitan del Evangelio, mis vecinos necesitan del Evangelio. Por favor, hermano, no se pase por tu cabeza decir, como dijo Juan y Jacobo: Señor, este me cae mal, así que Señor, manda fuego sobre él. No lo quiero ver. No. Porque el Hijo del Hombre no vino a este mundo para perder las almas de los hombres, sino para salvar las almas de los hombres. A eso vino Jesús. Oramos. Nuestro buen Padre, queremos amar lo que tú amas. Nuestro Dios, tanto amas a estas criaturas que estuviste, Padre, dispuesto a despojarte de tu propio Hijo, despreciarlo en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Padre, gracias porque el gran amor que tú tienes para con nosotros fue reflejado en la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Y Señor, ayúdanos ahora para examinar nuestros corazones y poder responder a dos preguntas. ¿Eres tú mi Salvador? ¿Eres tú mi Señor? ¿Estoy viviendo de acuerdo a las Escrituras? Padre, algún día tendremos que presentarnos delante de ti. Y te pido, Padre, que nos ayudes para poder acercarnos cada día más a ti y poder corregir las cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida. Señor, ayúdanos a tomar la Biblia y que sea esta, Padre, tu palabra que impacte primero nuestros corazones. Y Padre, después podamos impactar a otros. Padre, tu Hijo nos dejó un encargo.
y nos dio, Señor, esta autoridad de poder proclamar las verdades del Evangelio. Señor, no queremos ser desobedientes, no queremos ser desprolijos, queremos ser hijos obedientes a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, ayúdanos a ir a los perdidos para amar lo que tú amas, Padre, y poder impactarlos con el Evangelio eterno. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores, que prontamente el mensaje se les olvida. Señor, ahora en un tiempo más vamos a salir de este culto. Y Señor, si tú nos ayudas, y si dependemos de ti completamente, Señor, pon personas en nuestro camino para que le hablemos de Jesucristo. Señor, aquellos que han callado durante tantos años y se dicen ser creyentes, abre sus bocas para que proclamen las verdades del Evangelio. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Y queremos, Padre, que tú seas el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y oramos por Jesucristo el Señor, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén.